Por primera vez coinciden en las empresas 4 generaciones. Y estamos hablando de la baby boomer, la generación X, los millennials o la generación reciente que es la Y. Entonces, ¿te gustaría conocer cómo pueden coexistir en un clima laboral positivo donde todos y todas puedan trabajar sin importar el tipo de generación que eres? Si eres empresario, si estás a punto de emprender o ya emprendiste y necesitas incorporar personas a tu equipo, o si eres un colaborador de alguna organización y estás rodeado de varias generaciones, este video es para ti. Vamos a hablar hoy de las generaciones en la organización. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de sus características, cómo trabajan, cuál es su tipo de pensamiento, para qué, para nosotros poder sacar el mejor provecho de cada una de esas generaciones. Soy Sandra Hernández, Sandra Tucoas, y este video es para ti. Dijo el escritor italiano Cesare Pavese: las generaciones no envejecen. Todo joven de cualquier época y civilización tiene las mismas posibilidades de siempre. Y esto data del siglo XVIII. Y es cierto, las generaciones no envejecen. Todo joven de cualquier época y civilización tiene las mismas posibilidades de siempre. No envejecemos y todos tenemos nuestra época. Pero aquí lo importante es saber cómo yo puedo estar dentro de una organización y no perder vigencia, ¿sí? Y trabajar de la mano con otras generaciones. Las sociedades cambian y con ellas las personas que la integran, nacidas y educadas en diferentes circunstancias y valores que condicionan la forma de ver la vida y dentro de ella el trabajo. A mí me pasa muchísimo cuando soy facilitadora de mis capacitaciones, sobre todo de competencias blandas. Normalmente pueden haber allí varias generaciones que tomaron el curso y cada generación tiene un punto de vista de la otra. Y la mayoría de las veces, unas se quejan de otras. Y tú dices, cuando me hacen esa pregunta, ¿pero qué puedo hacer, Sandra? Por ejemplo, tengo un compañero que es baby boomer y no se ha adaptado a la transformación digital. O un baby boomer o un generación X, que soy yo. Tengo compañeros de trabajo que son milenios o generación y hablan poco, son poco comunicativos y todo parece que le resbalara. Así que siempre, ¿verdad? Hay ese tema de quejarnos de generación en generación. Y por eso me pareció muy importante poder subir este video para ver cuáles son las características de cada una de esas generaciones y cómo nosotros podemos, como líderes, sacarle el mejor provecho. Hasta hace pocas décadas, las planillas, las nóminas de las organizaciones eran muy homogéneas. Sin embargo, la transformación digital acentuada desde los 90 y los 2000 ha sido un claro ejemplo y clave para reflejar de que hay una gran diferencia entre generaciones y esas generaciones están dentro seguramente de tu organización. Y por eso las organizaciones y sobre todo los líderes enfrentan un gran reto hoy en día. Tienen que ser capaces de motivar, de comprometer, de fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, previamente conociendo cada uno de sus generaciones y de sus colaboradores, para que se perciba un clima laboral, como decía al principio, donde todas las personas puedan expresar sus inquietudes, también puedan decir sus expectativas de trabajo y lo que esperan de su organización. Por eso el líder tiene que estar abierto a escuchar, y también los que conforman el gremio del cual soy y pertenezco de recursos humanos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar por la generación centennial, que es la generación Z. La generación Z
o Centennial. Ellos nacieron a finales de los años 90, es decir, del siglo XX y principios del siglo XIX. Y tienen más o menos alrededor en este momento 20 años, aunque todavía es pronto, muy pronto para decir cómo son o sacar conclusiones. Lo que sí es cierto que ellos empiezan a insertarse en el mercado laboral. Sus características predominantes es que, por supuesto, manejan a sus anchas lo que es la tecnología, redes sociales, son totalmente autodidácticas y creativos. Y eso gracias a la información que existe en la web, en la internet. Entre sus preocupaciones, escúchame bien, destaca encontrar un trabajo acorde a ¿qué? A su vocación, en el que sean muy felices por encima de aspectos económicos o de promoción. En cuanto a la jerarquía, prefieren superiores cercanos, es decir, amigo líder, jefe de área, jefe de departamento. Usted tiene que estar cercano con un lenguaje informal para poder acercarse, siempre por supuesto en miras del respeto. Necesitan una figura como un coach o como un gurú que sepa delegar en ellos responsabilidades y, por supuesto, felicitarlo cuando sea necesario. Y, por supuesto, pues el recurso humano tiene que estar muy atento allí. Es más, muchos aspiran a tener sus propias empresas, o sea, tienen un ADN de emprendimiento, de ser emprendedores, de ser dueños de su horario, o bien de disponer de trabajo flexible, que si te va muy acompañado con los que son freelance, que trabajan, ¿verdad?, en varias organizaciones o en varios proyectos. Son creativos con una alta coincidencia sobre aspectos como medio ambiente, emprendimiento naranja, con una alta tendencia a mostrar su vida. ¿Por dónde? Las redes sociales y un entorno en el que se puedan sentir valorados y aceptados. Ahora hablemos de la generación Y o millennial. A pesar de la importancia que todavía tienen en las empresas los miembros de la generación anterior, es decir, de los X, casi todas las miradas están puestas en ¿quiénes? En los millennials, los nacidos entre 1980 y 1995 aproximadamente. Y por tanto, crecieron en la burbuja económica y vieron retrasado un poco su incorporación al mercado laboral por esa crisis económica que fue azotada en esos años, en esa década. No en todos los países, pero recuerdo muy bien en mi país que hubo, ¿verdad?, en 1980 una gran crisis económica. Se les suele considerar la generación más preparada. Han tenido un acceso mucho más fácil a la universidad y dominan idiomas, tecnología y mucho mejor que sus padres. Si la nota predominante en los baby boomers o en la generación X era la búsqueda de estabilidad de trabajo, los millennials son impacientes y de muy escaso compromiso y fidelidad a la organización o a la empresa. Una característica que se debe tanto a la precariedad del mercado laboral donde se encontraron en el momento de haber salido, ¿verdad?, a buscar trabajo, en el que acaban por aceptar que cualquier trabajo es transitorio e inestable, como a su propia búsqueda constante de desafíos y un trabajo que también les haga feliz, más allá de las cuestiones económicas, además de haber perdido el miedo al cambio en el que han crecido. La investigadora Pilar Yaiser de Business School dijo: la generación anterior lo aceptaba todo y hasta se resignaba. La generación de los milenios tienen expectativas muy diferentes. Están mejor preparados y han perdido el miedo. Si el proyecto empresarial no les gusta, pues tararín, tararán, se van. Eso fue un informe que se hizo en el 2018 de posiciones y competencias más demandadas, fruto de esta concepción temporal de la empresa y del entorno de libertad y consentimiento en el que han crecido,
Esta generación tiene un carácter más reivindicativo que sus padres o sus abuelos. Han crecido rodeados de tecnología que utilizan de manera casi intuitiva y son conscientes de las posibilidades de estas a la hora de trabajar fuera de la oficina. Valoran pues también la flexibilidad en el trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y la personal. No obstante, son los que más pendientes están de sus móviles y correos electrónicos, también para asuntos de trabajo. Así que la generación millennial me encanta porque, y lo vemos, se adapta muy bien a los cambios. La generación millennial, si usted me está escuchando, son aquellos jóvenes que han salido de sus propios países a conectarse con otras culturas y adaptándose a esas culturas. O sea, a nivel de cambio, hacen un engranaje increíble para adaptarse a la otra cultura, bien sea a nivel laboral, a otras culturas a nivel de país. Así que yo aplaudo a la generación milenio porque ese miedo que tal vez teníamos nosotros, que teníamos, que sentíamos para accionar, para dejar un trabajo por la inestabilidad que pudiera ocasionarnos, pues esta generación definitivamente no la tiene. Ahora hablaremos de la generación X, que son nacidos entre 1960 y 1980. Yo pertenezco a esta generación. Integra todavía la mayoría de los puestos del mercado laboral y especialmente aquellos puestos que son de liderazgo, de jefaturas, de gerencia, con una mayor presencia de mujer respecto a la generación anterior. Conocidos también como la generación perdida, tuvieron mayores oportunidades educativas que nuestros padres, y es muy cierto. Crecieron en un entorno de mayores libertades y crecimiento económico, por lo que tienen más interiorizadas las máximas de acumulación de riqueza y superación personal, por lo que son posiblemente los trabajadores más ambiciosos, incluso aquellos que son adictos al trabajo. Y yo pensando, ciertamente es así. En cuanto a su nivel de engagement o de estar comprometidos con la empresa, la generación X también se destaca por búsqueda de la estabilidad y bien aspiran a crecer y ser promovidos, ir creciendo en la organización donde estén. Diciendo esto, pues son leales a las organizaciones. El sentido de pertenencia es a lo máximo. Tienen en su ADN la organización. Asumen los valores corporativos y tienen un gran respeto por los puestos jerárquicos y las decisiones que puedan tomar ellos. También esperan que sus empresas le dé el reconocimiento que merece mediante ascensos y aumentos retributivos. Su capacidad de aprendizaje es buena. Suelen disponer de máster y cursos de idioma, igual que su nivel de adaptación. Han vivido la llegada y la expansión de Internet, por lo que se convierte en la generación más apta para procesos de expansión de una organización. Aunque tienen un alto valor en los negocios, muchas veces, como apunta un informe de Peace Research Center, le dejo aquí el nombre, de las empresas y estudios sociológicos, pecan de tratar a esta generación como un hijo mediano desatendido, centrándonos más en los baby boomers y especialmente en los millennials. Pese a lo mucho que trabajan, mantienen equilibrio entre trabajo, vida personal y tecnología, dadas sus cargas familiares e hipotecas. Son también la generación más temerosa de perder sus trabajos, y eso es muy cierto. Como uno está dentro de esta generación, uno al poder concebir de que va a quedar sin trabajo, sin ese piso, uno se desborona. Se los digo porque me pasó en la última salida que tuve, pues tuve realmente, yo diría que un mes concibiendo el tema de haber sido despedida. Entonces sí, somos muy miedosos al enfrentar
un despido porque nos quedamos sin el piso, sin lo tal vez seguro, pero también es cierto que nos podemos adaptar. Y por último, y no menos importante, están los baby boomers. Los profesionales de esta generación nacieron entre 1945 y 1960, que en muchos continentes o países fue una época posguerra. La incorporación laboral de esta generación fue temprana y durante largas trayectorias profesionales, normalmente en la misma empresa. Han desarrollado este pensamiento de esfuerzo y de agradecimiento hacia la organización. Los baby boomers son centrados en la estabilidad y lo que menos tiempo dedican al ocio o actividades recreativas. Son los que mayores sentimientos de lealtad, fidelidad y confianza tienen hacia las organizaciones donde trabajan, donde esperan permanecer por el resto de su vida hasta que sean jubilados. Asumen la jerarquía establecida y su posición dentro de ella, por lo que valoran y respetan las decisiones de los superiores. Son, de hecho, los menos reivindicativos en cuanto a retribuciones salariales o vacaciones. Los baby boomers son líderes tradicionales que aportan el know-how y un gran sentido de lealtad. La señora Idioa de Paz, directora de Human Capital de Deloitte en expansión, subraya que esta generación han desarrollado su vida profesional en organizaciones muy jerárquicas en las que han aprendido prácticamente todo lo que saben. Son, por tanto, muy buenos embajadores de sus marcas con un gran orgullo de sentido de pertenencia. Dada su prolongada experiencia en la misma empresa y posiblemente en la misma posición en la que han forjado su aprendizaje, ejecutan sus funciones de forma eficaz sin plantear demasiados inconvenientes. No obstante, esa alta especialización y escasa movilidad también les ha convertido en la generación menos adaptable. Se ven fácilmente desubicados y alterados cuando se le plantea que retos nuevos y nuevas formas de hacer el trabajo. Entonces ustedes me preguntarán, pero ¿cómo podemos hacer con esta generación de baby boomers? Mira, los baby boomers para mí son extraordinarios mentores. También pueden ser aquellos que te acompañen en una función. ¿Y cómo poderlos incluir dentro de ese cambio? Pues invitándoles a ser parte de, porque yo creo que lo que a veces pasa es que definitivamente no los incorporan dentro de esas nuevas actividades, de cómo trabajar en equipo, de mandarlos a capacitarse en estas nuevas competencias digitales, en habilidades blandas. Te los aseguro que nosotros empezamos a capacitar y a mirar más a baby boomer, no como una generación que no se adapte, sino más bien lo incluimos, pues vamos a triunfar y el clima laboral, como decía al inicio, va a ser favorable para todos. Veamos cómo pueden entonces las organizaciones enfrentar este reto que tienen todas las organizaciones hoy en día. Recuerden que vincular, motivar a nuestros colaboradores no es nada fácil, y mucho menos cuando hay tantas generaciones dentro de una misma organización. Lo primero que debe tener en cuenta la organización, la empresa, es alinear a todas ellas hacia unos mismos objetivos. Y lo segundo, lo que resultará más efectivo es plantearse cómo satisfacer las aspiraciones e inquietudes de cada franja de edad, es decir, de cada generación. Veamos unos ejemplos rapiditos. En el caso de los baby boomers, por ejemplo, habrá que saber dar reconocimiento a su larga trayectoria como respuesta a su fidelidad. Los beneficios sociales, seguros médicos, por ejemplo, también es una buena forma de responder a su lealtad y garantizar su estabilidad.
Y en el caso de incluir en equipos más jóvenes, evitar que puedan sentirse desafados tecnológicamente o en capacidades. La generación X, la más preocupada, ¿por qué? Por sus finanzas y por su promoción. Mejorará su compromiso si ve que existen buenos incentivos económicos y un programa de carrera profesional en el que sus esfuerzos se vean recompensados, dada su buena capacidad de adaptación y de relaciones personales, son los más adecuados para liderar equipos multigeneracionales. En el caso de los milenios, el principal desafío es ofrecerle proyectos y oportunidades que le motiven, en las que puedan ser creativos, tomar decisiones y no caer en qué, en la monotonía, o además que puedan sentir que contribuyen positivamente en su entorno. Permitirles flexibilidad de trabajo, incorporarlos en viajes y eventos de la organización y reconocer su trabajo por las vías de comunicación interna. Eso les hará más comprometidos y fomentará, por supuesto, el sentido de pertenencia. Y a los centennials se sentirán más comprometidos cuanto más crean que pueden desarrollar sus gustos y vocaciones en la empresa, en las que se están incorporando en edades tempranas. El agradecimiento y el reconocimiento son importantes para mantenerlos motivados. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Si te ha gustado este video, pues regálanos un like. Y no olvides de pasarte por toda la parrilla de videos que tenemos para que te desarrolles profesionalmente y también, por supuesto, personalmente. Te voy a dejar aquí el último video que subimos, que es el Elevator Pitch, y que, ojo, no es nada más orientado para emprendedores, también para empresarios, para personal de ventas comercial y, por supuesto, también para aquellas personas que están en búsqueda de trabajo. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Sandra Hernández, Sandra tu coach, y nos vemos pronto. Espero que te haya gustado. Chao, chao.